Bien, estamos de vuelta en Descúbrela Simón y continúa con nosotros el profesor William Colmenares, quien es vicerrector administrativo de la Universidad Simón Bolívar. Él está con nosotros para conversar acerca de la situación del déficit presupuestario por el cual está pasando la Universidad Simón Bolívar. En el segmento anterior estuvimos haciendo una breve reseña de la situación desde el año 2006, cómo ha ido en detrimento de todos los servicios de la universidad. Además, hemos pasado por una semana muy álgida. Los obreros ya se manifestaron en huelga, quienes son los que manejan el transporte. El comedor también está ya en una situación bien crítica. Y bueno, quedamos en el segmento anterior dejando sobre la mesa que esta situación no es sola de la Universidad Simón Bolívar, que lamentablemente también pues lo acompañan otras universidades. ¿Cómo han logrado unirse, si bien ha sido tan difícil encontrar como interlocutor entre el Ejecutivo y ustedes como el sector universitario? ¿Cómo ha sido la relación con las otras universidades para unirse en esta situación, en esta solicitud y tratar de superar este momento, ¿no? Sí, fíjate, casualmente el viernes de la semana pasada hubo un núcleo de vicerrectores administrativos que fue convocado para hablar de la situación del año 2010 de la situación del año 2011. Lo que descubrimos en ese núcleo es que absolutamente las 14 universidades que asistieron al núcleo, son 25, estuvieron 14, estaban pasando por las mismas situaciones por las que está pasando la Universidad Simón Bolívar. El mismo juego de los créditos adicionales que están bajando, que tengo que sacar de septiembre para poder pagar el comedor, hasta estirarlo hasta octubre, eso es la misma situación para la Central, la ULA. Por ejemplo, una de las cosas que descubrimos en el núcleo es que a 12 universidades, también incluyéndonos a nosotros, se les había autorizado esa reprogramación, es decir, toma fondos de futuro, toma presupuesto de futuro para resolver problemas de presente, ¿no? Eran 12 universidades. En ese momento, ese día viernes, ninguna de las 12 universidades que habían recibido autorización para reprogramar, que por cierto, debo decir que esa reprogramación no la autoriza la universidad, esa la autoriza ONAPRE, la universidad no tiene esa capacidad de reprogramar, fue autorizada por ONAPRE a solicitud de OPSU con el visto bueno del ministro. Okay. Y es importante decir eso, ¿no? Y entonces, ninguna de las 12 universidades en ese momento viernes habían recibido nada por la reprogramación. Y entonces, ¿qué pasaba? Por ejemplo, la Universidad de Carabobo no había podido pagar la quincena de octubre. Ese viernes creo que era 15. No había podido pagar la quincena de octubre. La Universidad de UDO no hubiera podido pagar la quincena de septiembre, no tenía dinero y tuvo que usar disponibilidad financiera. Pero ese es un hueco que tiene ahí porque lo pagó, porque no quiso arriesgarse, digamos, a eso. Pero, por ejemplo, la UNA, UNESPO, el LUZ y ULA tienen enormes problemas con el HCM. Algunas de ellas hace 3 meses que no lo pagan. La UNESPO no ha podido llamar a clases, a abrir las inscripciones porque no tiene dinero para pagar comedores y transporte. Es decir, no han iniciado clases porque no tienen dinero, por ejemplo. Ese es el caso de la UNESPO. Y en general todas las universidades están en una situación bastante crítica. ¿Qué fue lo que acordamos en ese núcleo? Acordamos 3 cosas. La primera, solicitarle una entrevista al vicepresidente de la República, que se ofreció a conversar con todos. Bueno, nosotros como los técnicos, es decir, nosotros no tenemos una posición política, nuestro problema no es político, se ve contaminado por la política, pero nuestro problema es técnico, es decir, hay que poner a funcionar la universidad. Con el dinero que te están dando, físicamente no es posible administrar a la universidad, mantener funcionando a la universidad. Si tú fueras una ama de casa, y quizás las amas de casa me entenderán perfectamente, es como que te dieran 100 bolívares y te pidieran que compraras el mercado de un mes para una familia de 5 con esos 100 bolívares. Exacto. Si tú vas al mercado, sabes que con 100 bolívares no puedes. Ese es el problema. Entonces, una de las cosas que se acordó fue esa, solicitar una audiencia al vicepresidente de la República para explicarle en términos técnicos cuáles son los problemas y por qué nosotros decimos que no se puede funcionar. La segunda era, solicitar, a nosotros se nos autorizaron unas reprogramaciones, es decir, toma dinero prestado de la nómina, por ejemplo, en el caso nuestro, de noviembre, para poder pagar los servicios de comedor hasta septiembre. Pero ninguno había recibido ninguna respuesta para poder hacer honor ahora a la quincena que me viene dentro de 3 semanas, ¿no? Y después hay otra cosa muy importante, porque hemos estado todo el año batallando con el año 2010, pero nosotros todas las universidades cerramos el año 2009 con deudas. Nosotros, por ejemplo, debemos al contratista de jardín, al contratista de mantenimiento, al contratista de comedor, al contratista de transporte. Le debemos el mes de diciembre del año 2009. ¿Y con las empresas de seguros cómo están? ¿Cómo está en el caso de la Universidad Simón Bolívar? Bueno, nosotros hemos,
Con las aseguradoras de HCM y todo eso. Nosotros tenemos un seguro de riesgo administrado, es decir, un seguro que administramos nosotros y proveemos los fondos, el que además es excelente y no solamente excelente, sino administrado con tal pulcritud y tal rigurosidad que es uno de los más baratos de Venezuela. Qué bien, o sea qué bueno. Nosotros tenemos personas de 98 años, por ejemplo, amparadas, y el promedio, son unos 13.500 usuarios, y el promedio que pagan esos usuarios por año, o sea, que paga la universidad más bien, ¿no? Es 3 millones de bolívares. Bueno, yo quisiera que consiguieran un seguro, cualquier caso, reto a cualquier persona que consiga un seguro, una póliza seguro por 3 millones de bolívares para una persona de 98 años, por ejemplo. Claro, no existe. O para un niño de 18. No existe. No, es decir, ok. Entonces, nuestro seguro es muy bueno. Entonces, nos hemos mantenido. En este momento, nosotros lo que hicimos fue que, gracias al consenso y al apoyo de los gremios, conseguimos un apoyo de los fondos porque el seguro también estaba agotado. De hecho, de no recibir ningún crédito adicional, el seguro no va a poder funcionar ni en noviembre ni en diciembre. Pero está funcionando asegurado hasta el mes de noviembre por un apoyo que nos dieron los fondos para mantener el seguro funcionando. Muy bien. Pero también, si no, estuviera colapsado desde el mes de julio. De este año. A ver, pero para no perder el hilo, estábamos hablando de que, bueno, la realidad es que nos quedan 2 meses para finalizar el 2010. Venimos arrastrando deudas desde el año 2009, como ya decía el profesor, pero ¿cuál va a ser la situación del 2011? O sea, primero hay que solucionar cómo terminamos este año. ¿Cómo terminamos? Con un presupuesto digno para poner a operar la universidad, a funcionar a la universidad. ¿Y qué va a pasar para el 2011? Sí, te agradezco mucho esa pregunta porque con tanto el mare magnum que tenemos para el 2010 se nos olvidaba el 2011. Que ustedes entregan presupuesto usualmente ¿cuándo? Formulamos el anteproyecto de presupuesto por estas fechas, en octubre. Octubre, noviembre. Exacto. Ajá. Este año la Universidad Simón Bolívar, junto con otras 5 universidades, no sé si más, pero seguro con otras 5 universidades, las más grandes universidades autónomas de Venezuela, decidieron no formular el presupuesto en los términos en los que se nos había asignado. Se nos había dado una cuota de 405 millones y nos habían dicho, con esos 405 millones tú ve a ver cómo administras, ¿no? Y además nos daban unas pautas, 367 para gastos de personal y 32 para servicios estudiantiles. Bueno, nosotros sencillamente dijimos, mira, yo lo lamento, pero en esos términos no podemos formular presupuesto. ¿Por qué? Bueno, porque ese presupuesto solo incluía pagar sueldos y salarios a niveles de 2007 y una parte a niveles de 2008. Y estamos en 2011, estamos hablando de 2011. Pero entonces, ese presupuesto suponía pagar sueldos y salarios a niveles de 2007 o de 2008, pagar los servicios de comedor y transporte a los niveles de 2010 y lo que se llama algunos beneficios que están en el instrumento normativo, en el que se llama normativa laboral, que son, por ejemplo, los bonos de guardería, uniformes, etcétera, etcétera. Es decir, salarios a niveles de 2007-2008, comedores y transporte a niveles de 2010, las becas, perdón, y algunos beneficios laborales. Nada más, nada más. La universidad no es solo salarios y comedores y transporte, claro, por Dios. Pero además de eso, había 0 para HCM, por ejemplo. No había nada para HCM. Había 0 para gastos de funcionamiento, mantenimiento. 0. O sea, no podías limpiar un baño, porque los baños necesitan limpieza. Claro. No podías administrar el jardín. Nosotros nos hemos convertido en el Parque del Sureste de Caracas. Tienes que venir los fines de semana para ver cómo la gente viene en cantidad industrial por un lugar bello y hermoso, seguro. Sí, y que todavía se mantiene, ¿no? Exacto, haciendo maromas, pero no podremos por mucho más tiempo. Por ejemplo, una de las cosas que decidimos en el último consejo directivo es cerrar los jardines todo el mes de noviembre, porque no podemos con los gastos. Desafortunadamente, eso se pierde porque no podemos con los gastos que nos acorrean los jardines los fines de semana. Sí. Y entonces, bueno, te digo, implicaciones de esta situación en la que estamos. Pero entonces, como te digo, ese presupuesto nos está obligando a ser un pagador de salarios. Además, no se preveían ni los aumentos, ni las reclasificaciones, ni aumentos de primas. Es decir, los salarios a sueldos a niveles 2007-2008 y en la situación, es decir, actual, no te podías mover ni respirar, no podía haber aumento, no podía haber nada y nada más. Servicio de estudiantes, comedor y transporte. ¿Qué es eso? La universidad es mucho más que eso. Claro. ¿Dónde está la inversión académica? Por ejemplo, 0 inversión académica. Y yo les digo, un país en el que la universidad no genera conocimiento, en el que la universidad no innova, que es la principal fuente de innovación,
está condenado a la pobreza. Sí, no, y está condenado al estancamiento también, ¿no? Bien, bueno, para ir cerrando ya, el movimiento estudiantil también puso ya como una fecha límite para el viceministro, para Elías Jagua, y les solicitaban que para el viernes de esta semana ellos dieran una respuesta. ¿Cuál sería la fecha límite para ustedes como la Universidad Simón Bolívar? Bueno, ya la fecha límite pasó. El jueves pasado ya empezaron los primeros signos de que el barco se está hundiendo. Los obreros se nos fueron a huelga. ¿Cómo se puede estirar una situación como esa? ¿Hasta dónde se puede estirar? No lo sé, quizás conversando con el ejecutivo y convenciéndoles de que efectivamente esto no es cuento, no es historia, no es política. Esto es una realidad. Esto es una realidad. Hace falta el dinero para que las universidades puedan seguir funcionando. Si ellos quieren universidades, bueno, van a tener que pagar el costo de lo que significa una universidad. Claro. Bueno, estas fueron las palabras del profesor William Colmenares, quien es vicerrector administrativo de la Universidad Simón Bolívar. Muy lamentable la situación, muy crítica la situación. Esperemos que, bueno, podamos tener otra reunión, otra entrevista para poder dar buenas noticias y hablar de, bueno, de lo que debe ser un país, de lo que debe ser la educación superior en un país y no lo que está sucediendo en este momento. Muchísimas gracias, profesor, por compartir un tiempo con nosotros. Sabemos que son días muy difíciles para ustedes, pero bueno, aquí estaremos siempre como una fuente de divulgación de la situación, de cómo están transcurriendo cada uno de los hechos y ojalá, bueno, tengamos una próxima entrevista con mejores, con un escenario muchísimo más positivo. Muchas gracias. Y yo lo que les quiero decir, una anécdota que usábamos hace mucho tiempo, y es que esto también pasará. La universidad ha pasado siempre por periodos buenos y por periodos malos y siempre ha salido adelante. Esto no acaba la universidad saldrá adelante, sí, a pesar de todos los obstáculos. Así será. Bueno, nosotros ya tenemos que despedir. Llegamos a ustedes gracias al patrocinio institucional del Parque Tecnológico Sartenejas y la Fundación Artevisión. En la grabación, edición y música original del programa nos acompañó Francisco Díaz. En el apoyo informativo, la coordinación de información y medios de la USB. En la producción ejecutiva, Alberto Medina. En la producción general, Vito Lacasela. Y hablando para ustedes, Paula Martínez. Recuerden que nos estamos viendo también a través del canal La Simón TV, canal 29 para toda la Gran Caracas. Nos escuchamos el próximo fin de semana.